le quitó la vida a su esposo por temor a que se enterara de su secreto. Lori y Larry Eisenberg habían estado casados por 14 años, pero ambos venían de otro matrimonio. De hecho, cuando se conocieron todavía estaban casados. Lori se casó con su novio de la secundaria y con este tuvo 6 hijas, las cuales decían que sus padres las llevaban todos los domingos a la iglesia, las hacían colaborar en las tareas del hogar, les pedían buenas calificaciones en la escuela, en fin, les habían dado una muy buena crianza, al igual que los 2 hijos de Larry con su anterior matrimonio. Estos dicen que su padre los había criado con muy buenos valores y uno de ellos, muy fundamental, era el buen uso y manejo del dinero. Larry era un buen ejemplo para ellos, pues tenía una excelente responsabilidad fiscal. Pero cuando Lori comenzó a trabajar como su secretaria, ambos comenzaron a tener una aventura, se separaron de sus cónyuges y se casaron en 2004. No tuvieron hijos en común, pero los hijos de los matrimonios anteriores los amaban a ambos. El hijo de Larry dijo que ellos eran la pareja perfecta, que su padre no solo amaba a Lori, sino que siempre estaba hablando muy bien de ella. Pero todo tomaría un tono mucho más oscuro el 13 de febrero de 2018, que la pareja emprendió un viaje a la naturaleza, cosa que era muy normal en ellos, pero que les sorprendió a sus hijos porque no era temporada para ir al lago, que era a donde ellos se dirigían, pero de alguna manera Lori convenció a su esposo de emprender este viaje. Y mientras navegaban por este lago en Idaho, Lori dice que el motor se averió y Larry se inclinó por la borda para tratar de encenderlo. De pronto volvió su cara hacia ella y tenía la mirada descompuesta. Fue entonces que cayó por la borda y desapareció de la superficie sin siquiera poner resistencia. Según Lori, ella corrió para tratar de detenerlo, pero cayó y se golpeó la cara. Entonces, según ella, nada pudo hacer. Se quedó en ese lugar, según dijo, porque no quería separarse de la zona donde había caído su esposo y tampoco podía pedir ayuda porque su celular había quedado en el coche y ella pensaba que el teléfono de Larry había caído con él. Sin embargo, después lo encontró bajo unas sábanas y fue así que pudo llamar al 911 para pedir ayuda. Les dijo que su esposo había sufrido un derrame cerebral y había caído por la borda. Lori fue rescatada, pero Larry no fue encontrado en ese momento. Mientras tanto, Lori estaba teniendo otros problemas, pues se descubrió que la organización sin fines de lucro para la que ella trabajaba como directora ejecutiva a la Coalición de Viviendas del Norte de Idaho había estado investigándola, pues ella llevaba años malversando fondos, emitiendo cheques para compañías que ella misma había creado, y estos fondos iban a parar a su bolsillo y al de algunas de sus hijas, a quienes había puesto como dueñas o trabajadoras de estas empresas, por lo que Lori fue arrestada bajo más de 40 cargos relacionados con este fraude. Ella se había quedado con casi $580,000 que deberían haber sido destinados a ayudar a familias con problemas económicos a obtener viviendas más accesibles. Y casi un mes después de haber desaparecido Larry, Lori fue puesta en libertad bajo una fianza de $75,000 que fue cubierta por una de sus hijas que no estuvo relacionada con el fraude. Y cuando un mes después el cuerpo de Larry fue encontrado, esta hija dice que su madre estaba muy inquieta por este hecho, y cuando las autoridades iban a arrestarla como sospechosa por la muerte de su esposo, Lori desapareció, dejando que su hija perdiera el dinero de la fianza, más $17,000 que tenía que pagar por la búsqueda de su madre. La hija, como podemos imaginarnos, estaba totalmente destrozada. Las autoridades además descubrieron que no era la primera vez que Lori intentaba algo contra su esposo, pues Larry le había contado a su médico que en un viaje en Florida junto a Lori había tenido síntomas similares a los causados por sobredosis de Benadryl, es decir, mareos, letargo y temblor en el cuerpo. Además, Lori por esas fechas había buscado de ahogamientos en esa costa, así que Lori solo tuvo que ajustar más la dosis para llevar a cabo su horrible crimen. Finalmente, Lori dio la cara y se presentó ante las autoridades diciendo que ella no tenía la intención de acabar con la vida de su esposo, sino que esa mañana ella ya sabía que las noticias iban a salir al público y que Larry no le perdonaría esto, pues él era muy estricto en temas de dinero,
por lo que decidió acabar con su propia vida. Pero Larry se tomó el jugo en el que ella había mezclado las Benadryl sin que ella se diera cuenta porque ella estaba dormida. Muy conveniente. Y que si bien es cierto sí había cometido el fraude contra la organización para la que ella trabajaba, pero había sido solo porque sus hijas necesitaban ese dinero. Entonces ella había acabado con la vida de su esposo y había tomado el dinero para los más necesitados, pero nada de esto era su culpa. Ajá. Pero Lori fue condenada a 30 años de cárcel y siendo que estaba por cumplir los 70 años, no está visto que salga de ahí con vida. Y sus hijas que estuvieron relacionadas con el fraude fueron condenadas a 3 años de libertad condicional y también tendrán que devolver el dinero al igual que su madre. Una de ellas dijo que Lori las había manipulado y que también les había arrebatado a su querido padrastro, al que ellas amaban muchísimo, por lo que ellas no la respaldan.